Vamos a empezar con el origen de la filosofía. Bueno, ya hemos tocado casi 2 clases esto. Ahora nos toca las conclusiones, ¿ya? Permítanme leerles este texto que viene en la pantalla, que está en griego, ¿ya? Kalos itate agapitoi matites, silmeta proconsoume simeperasmata esquita metin prolefes ti esti filosofías. De hecho, les he dicho en griego, bienvenidos estudiantes, hoy nos toca avanzar y concluir con el origen de la filosofía, ¿ya? No se considera necesario explicar dónde se ha producido ese surgimiento de una nueva forma de pensamiento, ¿ya? Ese es el tema en el que debemos escudriñar más a profundidad. ¿Cómo se consideraba la forma de pensamiento racional por excelencia? Es decir, que una forma de pensamiento que no ocurre a la acción de los elementos sobrenaturales. ¿Eso qué quiere decir? El origen y el carácter general de la filosofía griega. Bueno, dotada la raza griega de aptitud de especulación filosófica y podemos decir que los griegos poseían un genio original, independiente. Bueno, hay muchas teorías sobre eso que defienden esta parte. De hecho, esto no viene por forma innata, sino tiene una consecuencia de otros pueblos. Y además que otras civilizaciones que han sido superadas en la historia. Por ejemplo, los aportes de los poemas homéricos, los cuales contribuyeron al movimiento de la civilización griega, los himnos religiosos, las sentencias morales de muchos pensadores de esa época, y las concepciones cosmogónicas de Orfeo, de Hesiodo, etcétera, demuestran 1000 años antes de la era cristiana, obviamente, demuestra que existía ya un pensamiento en Grecia, un cuerpo de doctrinas así disparadas, pero ya había un cuerpo. Este cuerpo ha sido también una pequeña herencia, según otra teoría, del origen oriental, una herencia de los pueblos asiáticos. Tengan en cuenta que los pueblos asiáticos también van a tener influencia en los griegos. Ahora bien, en este periodo de incubación y preparación de la filosofía griega, se encierra 2 manifestaciones o fases parciales. La manifestación teogónica, ¿sí?, del origen de los dioses de los griegos, envuelta obviamente en mitos y en leyendas poéticas. Ahí podemos citar a Homero, por ejemplo, a Sófocles. Han debido leer ustedes esas obras de Homero y de Sófocles también, que después algunos lo van a apellidar como filosofía mítica, pero filosofía mítica entre comillas, porque no podemos juntar los mitos con la filosofía, son 2 cosas diferentes. Es como juntar agua con aceite, obviamente se van a unir, pero en un momento determinado se van a separar. Pueden hacer la prueba, si quieren. Esta filosofía no es una filosofía mítica o un pensamiento mítico, no es sin fundamento, sino tiene un fundamento en los mitos, ¿no?, en las creencias. Pero la filosofía del conocimiento o de la razón, o la filosofía llamada también nómica, ¿ya?, genómica se escribe, es una forma de enseñanza por medio de versos y sentencias. Es lo que utilizaban también los presocráticos. Entonces, ahí vemos ya un contrapeso entre la filosofía mítica o el pensamiento mítico y la filosofía del conocimiento. Pero podemos hablar de filosofía. Es a partir de la polémica que se suscitan los filósofos alejandrinos posteriormente de la caída de Roma. Estos se empiezan a preguntar en el periodo helenístico, ¿no?, cuando el origen de la filosofía comienza a convertirse en un problema. Se muere Sócrates, pasa por Platón, y Aristóteles es el maestro de Alejandro Magno. Entonces ahí se preguntan, ¿cuál es el origen de la filosofía en realidad?
los griegos son así que re capos para tener el pensamiento ya estructurado, o qué pasó ahí, ¿no? Entonces, posteriormente, se vienen a encontrar, y durante el siglo XX y parte del siglo XIX van a empezar a dar respuestas a este fenómeno filosófico. Pese que ya en la época de Alejandro Magno ya se preguntaban de dónde viene la filosofía. ¿Será un invento griego o qué pasó ahí? Durante mucho tiempo se están preguntando eso. Ya en el siglo XX y parte del siglo XIX empiezan a haber personas estudiosas del caso para eh, dar por lo menos una aproximación a la respuesta. Tenemos la hipótesis del origen oriental, ¿ya? Esta hipótesis tiene que ver con que la filosofía nació en Oriente, ¿no? No la filosofía griega, sino ya ese pensamiento de explicar de otra manera las cosas nace en Oriente. Pasemos por los sumerios. El año pasado, en cuarto, empezamos a los sumerios. Los sumerios sí tenían un pensamiento estructurado, tenían todo un pensamiento, pero aún así era mítico y no se acercaba a la filosofía. El origen de la filosofía ha sido una cuestión controversial a lo largo de la historia, obviamente, ¿no? Del pensamiento. Muchos filósofos estudiosos piensan que, como les decía anteriormente, Tales de Mileto es el primer filósofo, ¿sí? Pero vamos a ver, y en los ensayos, bueno, en el texto que les he dado y en el video que les he mandado, un poco hace temblar esa teoría. Como les decía, en Egipto hay todavía cosmovisión y mito, en Babilonia también. Pasemos a la India. La India ya tiene un sistema ya estructurado de pensamiento, ¿sí? Entonces, en la India se va a reflejar todos los pensamientos que han sido heredados de los demás pueblos antiguos y también la China. ¿Por qué? Los griegos van a ser, bueno, la cultura minoica, ¿sí? Va a ser una cultura que principalmente comerciante, que se va a relacionar con los pueblos de alrededor. Es eso que también los hindúes y los chinos también van a ser pueblos comerciantes. O sea, a través del comercio y a través de la relación social que van a tener en algunos casos, se va a mezclar o va a haber una parte de intersección, perdón, de los pensamientos, ¿sí? La hipótesis del origen oriental. A eso se refiere que en algún determinado momento los pueblos que eran griegos entonces va a tener como principal corriente la cuestión de el encuentro entre dos culturas o entre varias culturas, ¿ya? Los orígenes los griegos habrían copiado, según esta hipótesis, la filosofía oriental. Estamos hablando de India y China y una parte de Babilonia y también una parte de Egipto. Por lo que la filosofía no podría considerarse creación original del pueblo griego. Entonces, estas hipótesis mantuvieron los alejandrinos, por los de Alejandría, inclusive Alejandro Magno, que era también un erudito, empieza a dar estas hipótesis también, ¿ya? Posteriormente, en la Edad Media, que ese es nuestro tercer o cuarto tema del segundo, al finalizar esta parte, los filósofos cristianos, en este caso vamos a ver a Tomás de Aquino, a San Agustín, que van a decir que los griegos son los creadores de la filosofía y no los demás pueblos, porque eran considerados salvajes.
¿cuál es la cuestión que se debate? ¿Cuál es esta cuestión en debate? Es si existe esa supuesta filosofía oriental. Es otra cuestión que tenemos que tocar. Esto se plantea en determinar si la astronomía, las matemáticas y las ciencias orientales tienen el rango o se acercan a la filosofía. Ustedes conocen bien y en tercero de secundaria avanzaron los diferentes conceptos de la filosofía. Hay de diferentes campos. La filosofía no tiene solo una definición, sino tiene varias. Entonces ahí podemos plantearnos de que si este desarrollo de cultura se va a aproximar o se va a convertir en filosofía. Entonces muchos podemos decir que sí. En un ensayo que les he mandado del texto se acerca, se puede decir de que los orientales sí tenían ya una estructura. ¿Se acercaba a filosofía? No, pintaba luces de filosofía, pero aún así no se acercaban, ¿no? Entonces, va a haber estudiosos de la astronomía babilónica, va a haber estudiosos de Egipto y del pensamiento, etcétera. Entonces, ¿en qué podemos concluir hasta aquí? Que el desarrollo social, el desarrollo económico dan paso al desarrollo del conocimiento. Por ejemplo, los sumerios estaban entre el río Tigris y Éufrates, ¿no? Por eso se llamaba Mesopotamia, entre dos ríos. Eso permitió que se contactaran también con otros pueblos, que ellos mismos tuvieran un desarrollo bastante amplio en economía, social, etc. Los hindúes, ¿cuál es el caso de los hindúes? Los hindúes nacen a orillas del río Indo. Los chinos nacen a orillas del río Amarillo, el río Han. Y los egipcios nacen a orillas o cerca al río Nilo. Entonces, ven la relación que hay entre el rodeo de la naturaleza y los avances como cultura. De hecho, si vamos a Sudamérica, los aymaras estaban enclaustrados. De hecho, no han podido sobrevivir. Pese a eso, han hecho sus esfuerzos, pero lamentablemente han sido conquistados por los incas. Los incas tenían el lago Popó cerca, entonces ahí ya se volvió un pueblo más fuerte. Entonces, los griegos sí estaban rodeados del mar, y eso también les permitió unirse más entre los demás pueblos y constituir Grecia, y se volvió también una cultura muy fuerte. ¿Qué hace que Grecia sea donde se desarrolló la filosofía? Tanto los orientales como los griegos disponían de una mitología y de unas creencias religiosas similares. Por ejemplo, la tríada de los dioses hindúes se asemeja mucho a la tríada de los babilónicos, al panteón del panteón de los egipcios, ¿no? O sea, de los dioses egipcios se parece mucho a los dioses olímpicos de los griegos. Entonces, los mitos van a ser clave para pasar al pensamiento filosófico, todavía no llamado filosofía, solo pensamiento filosófico, ¿ya? Entonces, podemos recordar que un mito es un relato acerca de los orígenes y además que es una narración y explicación de lo que nos rodea, ¿no? Una explicación cuerda, ¿no? A lo que nos rodea. Eso está muy lejos del pensamiento filosófico. ¿Qué pasa con los mitos? De hecho, ya se cansan de explicar con mitos todo, que el rayo es causa del enojo de Zeus, etc. Entonces, ¿qué pasa? Todo este pensamiento se enmarca al hombre como realidad. O sea, ya empiezan a preguntarse, ¿y el hombre, o sea, el ser humano, qué es? ¿De dónde viene? Le asigna un papel importante, ¿no?, en este mundo, y la función y un sentido para esta orden social. Eso es lo que va a hacer Sócrates, Platón y Aristóteles, y lo que se hace hoy, lo que se hace hoy.
podemos pensar que hay otra forma de pensamiento en otras civilizaciones. Eso quiere decir que si hay filosofía aymara, filosofía inca, filosofía azteca, nahuatl, etcétera. Entonces tenemos que medirnos en estas graditas. Mitos, todas las culturas tienen mitos. Cosmovisión, todas las culturas tuvieron cosmovisión, inclusive la griega. Pero la filosofía griega dio más oportunidad al paso al pensamiento filosófico, mientras los demás todavía están en la etapa de cosmovisión. No podemos tildar de filosofía a pensamientos que son venidos y siguen todavía en el área mítica y también de la cosmovisión. No podemos llamar filosofía a eso. Entonces, desde este punto de vista, no habría filosofía andina, no habría filosofía azteca, ni filosofía cristiana todavía, ¿me entienden? Entonces, esta afirmación es muy fuerte y todavía se puede seguir investigando sobre aquello. ¿Qué es entonces? ¿A qué podemos llamarle filosofía? ¿Ya? Podemos establecer características ya de la filosofía, pero aún así podemos también afirmar que la filosofía oriental ha jugado un papel importante para que Grecia se proclame como creadora o el origen del pensamiento filosófico está en Grecia, gracias a los orientales. Entonces vamos a tener la hipótesis del origen griego, ¿ya? Esta hipótesis del origen griego tiene, según esta hipótesis, los pueblos griegos van a originarse solamente, o sea, el pensamiento griego solo se va a originar en Grecia, ¿ya? Entonces, los demás pueblos, o sea, China, India, Egipto y Babilonia, inclusive otros pueblos más antiguos, no tienen nada que ver con esto. Entonces, aquí vamos con la primera explicación, que es de Burnett, ¿ya? Su tesis es llamada El milagro griego. Según esta hipótesis, la filosofía habría nacido en Grecia, obviamente, ¿no? Los griegos crean la filosofía porque son geniales, y son geniales porque crean la filosofía. Esto lo dice él en su obra La aurora de la filosofía, ¿no? La aurora de la filosofía griega, escrita en 1915. Como les dije anteriormente, en el siglo XX va a haber muchos estudiosos sobre la filosofía griega. Este autor se sigue estudiando hasta ahora, ¿ya? Además, otra cosa importante es que esta hipótesis prescinde de los elementos históricos, socioculturales y políticos. O sea, ya no considera esta hipótesis de que los griegos en un determinado momento han tenido un contacto con otras culturas. Luego vamos a la explicación de Comfort, ¿ya? Él defiende la tesis del desarrollo del pensamiento filosófico a partir del pensamiento mítico y religioso, es lo que yo les decía, ¿no? El pensamiento mítico, los mitos, la religión y la cosmovisión van a tener que ver mucho para el paso a la razón, para el paso a la filosofía. La filosofía sería el resultado de la evolución del mito, la religión y cosmovisión. Ya el pensamiento mítico de la Grecia antigua, ya estamos hablando del siglo VII antes de Cristo, esas serían las formas primitivas, el mítico y lo religioso y la cosmovisión para dar la luz a la filosofía. Aquí podemos estar en lucha todavía con esto porque no podemos decir, si decimos que es la unión de estos y da como resultado a la filosofía, entonces ¿dónde quedan los demás estudios? ¿no? Luego vamos a la explicación de Bernan. De hecho, en el video que han visto ustedes, ahí hablaba más a profundidad sobre Bernan. En su obra llamada Mito y Pensamiento de la Filosofía Griega, escrita en 1965, añade importantes elementos derivados del contexto sociocultural, ¿ya? No solamente sociocultural, sino político y económico. Este autor defiende que
Los griegos sí tienen, se pueden llevar el premio por pasar a la razón y ser luz de la filosofía, pero no estaban solos en esto. No es que un día se han levantado los griegos, se han dicho hoy voy a crear la filosofía, no, sino tienen influencia de los demás pueblos. Entonces el resultado del pensamiento filosófico, según Bernan, va a ser la influencia y la herencia mitológica, cultural de los otros pueblos, que también se van a apropiar los griegos. ¿Ya? ¿Qué te dice? ¿Listo? Entonces, primero, en esta teoría de Bernan se parte de un estado de elementos originarios, ¿ya? De él brotan la antagonía entre mito, filosofía, religión, filosofía y también cosmovisión, filosofía, antagonía, contrarios. Y también conforma un ciclo renovado y produce una continua interacción de los contrarios, ¿me entienden? Podemos hacer filosofía ahora, pero si no conocemos los mitos de los griegos, no nos referimos a la cosmovisión griega, o sea, cómo pensaban ellos en su cosmovisión, entonces no vamos a poder entender la filosofía como tal. Entonces, si bien son contrarios, pero también son, o sea, se tienen que relacionar en algún momento. ¿Ya? La estructura del pensamiento Hesiodo es lo que acabo de decirles, ¿no? La relación de contrarios y también la lucha entre contrarios. Es lo que va a defender Bernan bastante tiempo en la filosofía. Bueno, eso es todo.